darle fuerte el aplauso a Dios. ¿Cuántos estamos contentos que estamos en la casa del Señor? Wow, qué alegría poder hoy celebrar a nuestras mamás y sabes, todo lo hemos preparado, todo lo que has visto preparado para ti, especialmente para todo, cada uno de ustedes. Sabemos que algunos de ustedes quizás su mamá está acá, quizás está en otro país o quizás está, ha pasado. Y queremos honrar a cada uno de ustedes, Así que qué alegría poder hoy celebrar este día con ustedes. Estamos muy contentos. ¿Alguien nos visita por primera vez? Yo sé, ¿alguien nos visita por primera vez? ¿Puedes levantar tu manita? Solamente para yo saber que estás por acá. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Puedes levantar tu manita ahí donde tú estás? Para poder, wow, todos de casa, qué bueno, qué alegría hoy poder celebrar. Si tú nos visitas por primera vez, estamos contentos de que estés con nosotros. ¿Cuántos estamos listos para estudiar la palabra del Señor? Estamos listos para estudiar la palabra del Señor. Ponte de pie y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11. Vamos a leer versículo 1 al 11. Dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estáis ignorantes. Sabes que cuando eran paganos, o sea, cuando no conocían de Dios, de una manera u otra eras arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, o sea, Jesús es maldición. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a unos les ha dado la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversa clase de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Es la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra nos guía, Señor. Tu palabra nos reta, Padre, a cada día, Señor, parecernos más a ti, Jesús. Te pido, Padre, que me uses, Señor. Que, Padre, quite, Señor Jesús, mis ideas, Padre, y que pueda hablar, Padre, con fidelidad tu palabra, Señor Jesús. Que no le quite, Padre, ni le agregue, Señor, sino que hables, Padre, a los corazones, Señor. Penetres, Padre Santo, el corazón, Señor, de tu iglesia, Padre, y de mí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puedes sentarte, iglesia. Sabes, estamos, a pesar de que hoy es el Día de las Madres, seguimos en esta en esta serie de Pentecostés, y yo no sé tú, pero para mí ha sido de mucha bendición. Y hoy vamos a hablar de este tema que Pablo le escribe a la iglesia en Corintios. Esta carta de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, es el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia en la ciudad de Corinto, a una iglesia que él había fundado y a él había plantado. Pero dentro de la iglesia estaban surgiendo algunas confusiones, y Pablo escribe esta carta a la iglesia en Corintio aclarando ciertas confusiones. Si lees toda la carta te darás cuenta que primeramente Pablo habla dirigiéndose, hablando sobre el tema de relaciones, cómo vivir como solteros, como casados, y aún en medio del divorcio Pablo habla y habla todos estos temas. El segundo es la libertad cristiana, qué es permitido y qué no lo es. Los corintios estaban diciendo: Pablo, ok, qué nos es permitido, qué no es permitido. Así que Pablo habla de esto. Tercero, los dones espirituales. Pablo habla sobre los dones espirituales en esta carta. Y por último habla sobre la generosidad
cómo y cuándo dar. Estas 4 cosas Pablo habla en esta carta, y hoy queremos enfocarnos, por lo que leíamos, ya te diste cuenta de qué nos queremos enfocar, que es los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Y Pablo dedica 3 capítulos enteros de esta carta, el capítulo 12, 13 y 14, y nos dice algo. Nos dice, por el tiempo que Pablo le dedica al tema de los dones del Espíritu Santo, nos dice algo, que este tema es importante. Pero quiero decirte algo, iglesia, que el tema de los dones espirituales ha sido uno de los más debatidos en la historia de la iglesia. Y me encanta porque Pablo comienza diciendo en el primer versículo, diciendo: mis queridos hermanos, no quiero que sean ignorantes acerca de esto. Y en otras palabras estaba diciendo: iglesia, esto es importante y necesito que lo entiendan. No es la primera vez que Pablo dice que a la iglesia no sean ignorantes respecto a esto. Pablo le dice a la iglesia en Romanos, le dice: no sean ignorantes respecto a Israel y las profecías de Israel. Esto lo vemos en Romanos 11. Después también les dice: no quiero que sean ignorantes respecto a los últimos tiempos. Lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y esta es la tercera vez que Pablo dice: no quiero que sean ignorantes respecto a esto. Y nos habla sobre los dones del Espíritu Santo. Este sigue siendo un tema de debate. Y déjame ponértelo de una manera sencilla, iglesia. Hay quienes creen que los dones espirituales ya no están activos dentro de la iglesia. A esto se les llama los cesacionistas. Ellos creen que los dones fueron solo para el tiempo de los discípulos, el tiempo de los apóstoles, y que ya no siguen activos dentro de la iglesia. Pero nosotros, a través de la palabra, creemos que los dones siguen activos hoy, y que el Espíritu Santo, del cual venimos hablando a través de esta serie, sigue hablando y sigue usando a su iglesia en los dones espirituales. Ahora, el problema no son las posturas, sino que son los extremos. Porque hay un extremo que niega los dones del Espíritu Santo y juzga a quienes ejercen los dones del Espíritu Santo. Y está el otro extremo que aprueba o que dice que los dones del Espíritu Santo siguen activos, pero que critica a los que no creen en los dones del Espíritu Santo. Así que no se trata de posturas, sino se trata de extremos. Pero hoy no queremos irnos a un extremo, sino que queremos ir a través de la palabra y poder estudiar este tema. Como iglesia en Demet creemos que los dones espirituales siguen activos. Pero esto es una realidad, iglesia, que también creo esto, que alguien que no piense igual que yo sigue siendo mi hermano, lo sigo amando, porque no es tema de división. Porque esto es un asunto, no un asunto de salvación, sino un asunto de comprensión. Así que hoy, a través de la luz de la palabra, queremos ver qué es lo que Dios nos habla respecto a los dones del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver de esta manera. Primeramente, el propósito de los dones espirituales. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Segundo, la evidencia o prueba de los dones espirituales. Y tercero, la manera correcta de usar los dones espirituales dentro de la iglesia. Y con eso en mente, la primera pregunta: ¿cuál es el propósito, pastor, entonces, de los dones espirituales? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? ¿Por qué hablamos hoy de los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales en la iglesia? Y si tomas nota, una definición corta del qué son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son habilidades especiales que el Espíritu Santo da a los creyentes para edificar la iglesia y glorificar a Dios. En 1 Corintios 12:7 dice esto: pero cada uno se le ha manifestado del Espíritu para el bien común. Está diciendo, para el bien de la iglesia, estos dones se han dado dentro de la iglesia.
En el capítulo 14, versículo 26 dice que hay que hacer pues, hermanos, cuando reunás, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para la edificación de la iglesia. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria. Vemos que los dones del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia son para glorificar a Cristo y para edificar a la iglesia. Así que la idea es que Dios distribuye estos dones entre los creyentes. Pablo enseña en estos capítulos que no hay un don que sea mejor que otro. No hay un don que sea mejor que otro. No hay una persona que opere un don dado por el Espíritu Santo que sea más importante que otro. Es más, Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo. Pablo identifica a la iglesia como un cuerpo y dice que todos los miembros de ese cuerpo son importantes. La oreja es igual de importante que la mano es igual de importante que el corazón es igual de importante que el pie. No hay algo que sea de mayor importancia. Pablo dice: cada miembro de la iglesia es esencial. Ahora, Pablo deja claro que no hay ni una sola parte menos importante dentro del cuerpo. Así que estoy predicando, yo que estoy acá predicando bajo el don que Dios me ha dado de poder enseñar la palabra, no soy más importante que la persona que está sirviendo con los niños en nuestra área de niños. El que yo esté predicando acá y que esté parado en este stage, no soy más importante que la persona que está recibiendo a alguien en la puerta. Cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Pablo dice muy claro en el capítulo 2, entre los versículos 8 y 10, y describe diferentes dones. Y lo voy a poner en la pantalla, pero voy a ir muy rápido a través de ellos porque son muchos y podría predicar solamente de uno solo y podernos estar acá todo el resto del año predicando sobre esto. Pero voy muy rápido sobre esto. Y la evidencia de la prueba de los dones: primero aparece el don de sabiduría. El don de sabiduría da claridad o entendimiento para resolver un problema o responder una pregunta. En Hechos capítulo 6 encontramos que Esteban, uno de los primeros, del primer mártir de la iglesia, vemos que los sacerdotes estaban cuestionando a Esteban, estaban diciéndole: deja de hablar del nombre de Jesucristo, y comenzaron a hacerle todas esas cosas. Dice la palabra de Dios que Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba. Esteban tenía el don de sabiduría en él. El don de sabiduría no es saber mucho, es saber qué hacer y qué decir en el momento correcto, guiado por el Espíritu Santo. Está la palabra de ciencia, otro don. El don de ciencia es cuando Dios revela algo que una persona no podría saber por medios naturales. Lo encontramos en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira vinieron y decidieron vender una propiedad y decir: ok, vamos a darlo todo a la iglesia, vamos a ponerlo todo delante de los pies de los discípulos. Y nadie le había pedido que lo hicieran. Ellos decidieron hacerlo en su corazón, pero decidieron tomar una parte del dinero y poder decir: ok, vamos a decir que esto era todo por lo cual habíamos vendido este terreno. Y Pedro le dice: ¿por qué decidieron mentirle al Espíritu Santo? La propiedad era de ustedes, el dinero de ustedes, no tenían que hacer esto. Y vemos aquí el don de ciencia activo en la vida de Pedro. El don de fe es una habilidad especial para confiar y descansar en las promesas y o posibilidades de Dios para una situación específica.
Vemos a Pedro en Mateo 14: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Vemos que Pedro, en una fe, en el don de fe, comenzó a caminar sobre las aguas. Ahora, necesito aclarar esto: el don de fe no es la fe que necesitamos para llegar a Cristo. Este es un don diferente. La fe, todos sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, que Él vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó al tercer día, y en esa fe creemos. Pero no estoy hablando de esa fe, estoy hablando de una fe que va por encima de lo sobrenatural, una fe que hizo que Pedro comenzara a caminar sobre las aguas. Esta es una fe, no es una fe normal, es una fe sobrenatural. La Biblia enseña que necesitamos esa fe en nuestras vidas. Ahora está el don de sanidades. Es cuando Dios sana de manera sobrenatural a través de una persona por el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3 versículos 6-8 dice que Pedro y Juan tienen un encuentro con un paralítico. Mientras que Pedro y Juan iban al templo a orar, tienen un encuentro con un paralítico que llevaba años ahí. Y dice que él, extendiendo su mano para pedir un poco de dinero, un poco de ayuda, Pedro, mirándolo fijamente, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Dice que inmediatamente el paralítico se levantó y comenzó a alabar al Señor. Ahora, escucha algo: Pedro y Juan no lo sanaron, fue el Espíritu Santo en ellos para poder sanarlo. Este don no es en una persona, es el Espíritu Santo obrando en la persona. Escucha, no es para gloria de nosotros, es para gloria de Cristo. Me encanta porque la Biblia es tan hermosa que después nos relata que Pablo, el apóstol Pablo, después le dice a Timoteo, Timoteo, toma un poco de vino para tu enfermedad que tienes en tu estómago. El apóstol Pablo, el cual había levantado personas, el cual había sanado personas, le dice ahora a su amado discípulo: hey, toma esto para que puedas sanarte. Entonces vemos que no es algo que Pablo ejercía cuando él quería, sino con el Espíritu Santo en su potestad y en su grandeza decide sanar o no decide sanar. No es la persona, es el Espíritu Santo obrando en la persona. Escucha, sé que este don ha sido mal usado, mal interpretado, quizás ha lastimado personas, pero escucha, el mal uso no cancela su uso correcto. No rechaces lo verdadero por lo falso. Dios sigue sanando hoy, pero escucha, el enfoque no es la persona, no es el milagro, el enfoque es Cristo. El enfoque no es la persona usada por ese don. El enfoque no es el milagro que sucedió. El enfoque siempre tiene que ser Cristo. Está el don de hacer milagros. Es cuando Dios interviene de manera sobrenatural para hacer lo que el hombre no puede hacer, mostrando su poder de una forma visible. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en el libro de Éxodo, cuando el Señor abrió el mar rojo y el pueblo de Israel caminó en seco. Lo vemos abriendo el Jordán, lo vemos a Dios manifestándose en los apóstoles, haciendo señales. Vemos esto milagroso, pero escucha bien, iglesia, el milagro nunca es el centro. Dios es el centro de todo lo que acontece dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Él es el centro, iglesia. Él es el centro de todo. No fue que Moisés levantó la vara y hizo que el mar se abriera, no, fue Dios que lo hizo. Entonces el centro no es el milagro, el centro no es lo que sucede, el centro es Cristo. El peligro es buscar el milagro más que el Dios de los milagros. Los milagros no exaltan al hombre, glorifican a Dios. Así que en Demet creemos en los milagros, creemos que Dios sigue obrando, creemos que Dios sigue obrando dentro de su iglesia, pero nunca para exaltar a un hombre, siempre para exaltar a Cristo, siempre para exaltarlo a Él. Porque el mayor
El mayor milagro que Dios puede hacer no es que nos sane de una enfermedad. El mayor milagro que Dios puede hacer en tu vida es rescatarte del pecado en el que estaba y a darte una vida nueva, iglesia. Ese es el mayor milagro que puede haber. Y escucha, iglesia, si ese es el único milagro que Dios hiciera en mi vida, estoy completamente satisfecho y lleno, porque ese es el mayor milagro. Escucha, esta carne va a perecer, esta carne se va a acabar, pero un día estaremos con Él por toda una eternidad. Y si el milagro que Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos acá es el milagro de la salvación, es el milagro de llamarlo Abba Padre, ese es el mayor milagro que podemos tener, iglesia. Y ese milagro enfoca solamente a Él, no enfoca al hombre, enfoca a Él, enfoca a quién es Él. La profecía, el otro don, es comunicar un mensaje de Dios para edificación y exhortación y consolación en un momento específico. Escucha, este don, la profecía no es solo predecir el futuro, es hablar de lo que Dios quiere decir ahora. Pero iglesia, algo muy importante: toda profecía debe estar sujeta a la palabra de Dios. Si alguien dijo, el Señor me dijo, pero no está conforme a la palabra, entonces tenga mucho cuidado, porque el Señor no dice algo que está en contra de su palabra. Por eso la Biblia enseña que la profecía se discierne y se examina. 1 Corintios capítulo 14 versículo 29 nos habla de examinar lo que se dice. No todo viene de Dios, sino que se aprueba con el Espíritu Santo, con la palabra. Y si este don ha sido mal usado, quiebra mi corazón cuando veo que ha sido usado para manipular, para buscar control, para buscar beneficio propio. It breaks my heart. Rompe mi corazón verlo en redes sociales, en Facebook, en tantas cosas. Y si tú eres una de las personas que ha sido dañado por eso, te pido perdón. Porque este don es tan hermoso y tan lindo, pero no es para beneficio de un hombre, es para glorificar a Cristo. Dios sí habla, el Espíritu Santo sí guía, pero el propósito de la profecía, escucha, no es impresionar a nadie, es edificar la iglesia. Ahora, discernimiento de espíritus es la capacidad que el Espíritu Santo da para distinguir si algo viene de Dios, del hombre, o de algo que no proviene de Dios. En otras palabras, discernir lo divino, lo humano y lo malo. Porque yo le dije una vez, no todo lo espiritual viene de Dios. Por eso hay que discernirlo a través de la palabra. El don de lenguas es la capacidad que el Espíritu Santo da para hablar un lenguaje no aprendido, dirigido principalmente a Dios. La Biblia dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Su propósito es orar, adorar y alabar a Dios, y también edificar la vida espiritual de quien está ejerciendo ese don. Pero escucha bien, iglesia, no es impresionar, no es es para relacionarse con Dios. Ahora, este don ha sido mal usado. A veces se usa para llamar la atención y crear confusión, pero Pablo enseña que todo debe hacerse con orden, y si es público debe haber interpretación. Y esto nos lleva al último, la interpretación de lenguas. Es la capacidad del Espíritu Santo para comunicar un idioma entendible, el mensaje que fue hablado en lenguas. Este don está conectado con el don de lenguas, especialmente en un contexto público. Pero si alguien habla en lenguas, la iglesia necesita entender lo que esa persona está hablando. No es una traducción palabra por palabra, es la interpretación del mensaje que Dios está comunicando. ¿Y por qué es importante, iglesia? Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Después encontramos varios dones que no tengo el tiempo para ir
a través de cada uno de ellos. Los puede leer en el versículo 28 del capítulo 12, el apostolado, la enseñanza, el ayudar a otros, la administración o liderazgo, y encontramos todos estos dones. Y si vamos a través de la Biblia, encontramos 9 que acabamos de leer, 4 más, 13 en este capítulo, y en Romanos capítulo 12 y Efesios 4 encontramos otros, para al final tener 20 dones espirituales que el Espíritu Santo ha dejado para su iglesia. Ahora que ya sabemos cuáles son los dones, tenemos que ver cuál es el propósito y la forma correcta de poder usar los dones en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, Pablo se enfoca en uno de los dones para ayudarnos a entender su uso apropiado dentro de la iglesia. Hablemos primero del don de lenguas, uno de los dones más controversiales dentro de la iglesia. El don de hablar en lenguas es un lenguaje inspirado por Dios, no conocido por la persona que lo habla, dando con el propósito, escucha, de oración y adoración a Dios. Ahora déjame decirte algo, las palabras son una herramienta que utilizamos para comunicar, pero de repente ¿no te ha pasado que las palabras se convierten en un obstáculo y no sabes completamente? Si has dicho la frase, me faltan las palabras para explicar lo que siento por ti. Te pongo un ejemplo rápido. Cuando llegué a Estados Unidos, con mi propio inglés que conocía, quería expresar lo que había en mi corazón, quería hablar lo que había en mi corazón, pero no tenía las palabras suficientes para poder hablar lo que tenía que hablar, lo que tenía que decir. El don de lenguas es una forma de poder, nuestro espíritu, poder hablar lo que nuestro lenguaje, lo que nosotros no podemos hablar al Espíritu Santo. El lenguaje de lenguas es, el don de lenguas es para poder hablar. Pero escucha esto es muy importante. Nuestro vocabulario humano muchas veces no alcanza. Pero aquí está la realidad. A través de este don, el Espíritu Santo puede comunicarse con Dios más allá de las limitaciones de nuestras palabras humanas. Y puede que esto suene un poco raro, pero uno podría preguntarse, ¿por qué Dios le daría a alguien un don o un lenguaje que ni siquiera él mismo puede entender? Ahora no pierdas esto, el lenguaje que la persona habla en lenguas no es un lenguaje que no es conocido en alguna parte del mundo, solamente no conocido en el momento donde está ahí. Y te voy a ser sincero, es difícil para mí poder entenderlo también. Es difícil para mí poder decir, Señor, ¿por qué dejaste este don que es tan difícil de poder entender y poder? Pero me encanta porque el apóstol Pablo no lo minimiza ni lo elimina, sino que lo explica. Y me encanta porque en el versículo 13 y 15 dice esto: por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Eso es lo que Pablo está enseñando en el capítulo. Él dice, yo tengo este don, puedo hablar en lenguas, pero Pablo explica que hay momentos donde la oración, él ora en el espíritu y también ora en lenguas. Y en otras palabras, Pablo conocía ambas experiencias. Pero me encanta porque Pablo después dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros que 10,000 palabras en lenguas. Pablo está diciendo, tengo este don, el Señor me ha dado este don, pero escucha, para la edificación de la iglesia, para un lugar corporativo donde juntos como iglesia adoramos, Pablo está diciendo, prefiero hablar en mi idioma, en lo que yo hablo, y prefiero decirte 5 palabras que hablarte 10,000 palabras en lenguas donde nadie va a poder entender. Pablo está diciendo, sí tengo este don. ¿Y por qué Pablo minimiza este don? ¿Por qué Pablo minimiza este don dentro de la reunión de iglesias? Mira lo que dice más adelante. 1 Corintios 14, 23 dice, así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos. Escucha,
Si viene alguien nuevo por primera vez, si tú eres nuevo por primera vez, bienvenido a The Med, ¿ok? Si entra alguien por primera vez y escucha a todo mundo hablando en lenguas, ¿qué es lo que van a decir? Estos están locos, right? Y escucha, no tratamos de ocultar nuestras, que me digan loco, no me importa, yo soy cristiano. No, la palabra de Dios es tan clara y tan simple. Dice Pablo, es mejor para las personas y los nuevos creyentes, que yo sé que tienes el don y que yo sé que quizás tienen el don, pero dice, es mejor que hables palabras que ellos entiendan, a que hables palabras que ellos no entienden. Por eso creemos que hay personas que tienen ese don. Claro que sí. Yo creo que hay personas aquí que tienen el don, pero a la luz de la palabra vemos que Pablo no impulsa su uso público sin interpretación. Más bien enseña que puede ser algo entre la persona y Dios, especialmente en privado, donde trae edificación personal para ti. En tu momento, en tu intimidad con Dios, trae un momento de edificación para tu vida. Pero dentro del área corporativa, dentro de la iglesia, es mejor hablar claramente lo que se tiene que hablar. Escucha, no estoy hablando que si tienes este don no lo uses. Lo que Pablo enseña es que nunca debe utilizarse para llamar la atención hacia sí mismo, sino para traer gloria a Dios y edificación del cuerpo de Cristo. Es algo que puede suceder en un tiempo privado con Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14 que si alguien va a hablar en lenguas en la iglesia, debe hacerse de manera ordenada. Mira lo que dice versículo 33: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Así que debemos respetar el propósito y el uso correcto de cada don. Ahora, con esto voy a terminar. En el mismo capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de lo que estamos estudiando, me encanta porque es como que Pablo decide poner este capítulo 13 justo en medio, cuando está hablándose de los dones del Espíritu Santo. Mira lo que dice versículo 13, capítulo 13. Dice: si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que reciñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán, y si hay lenguas, se acabarán, y si hay conocimiento, se acabará. Y el último versículo dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Iglesia, podemos tener todos los dones del Espíritu Santo, pero si una iglesia no tiene amor, no tiene nada. Escucha, puedo profetizar, puedo sanar personas, pero si no tengo amor en mi vida, nada tengo. Iglesia, Pablo está diciendo, lo pone como en medio, así como una gordita tiene la carne en medio, ¿verdad? La pupusa tiene el queso derritido y el chicharrón en medio, ¿verdad? La arepa tiene, no sé qué tiene la arepa en medio. Bueno, pero escucha, Pablo dice, esto está en medio. Dice, esto es súper importante. Escucha, pueden tener todos los dones, pueden tener todos los dones que quieran, pero si no tienen amor, no tienen nada. Si no tienen amor, no hay nada. Escucha, iglesia, mi oración, claro que sí, quiero que los dones de Dios, del Espíritu Santo, se muevan en la iglesia.
Claro que sí. Creo en ellos y ora en ellos. Claro que sí. Oramos. Pero escucha, más que nada, más que los dones, quiero que seamos una iglesia que ame a las personas. Que cuando entren por ahí puedan sentir el amor de Cristo. Que cuando vayan a un small group puedan decir: wow, nunca me han amado como esa iglesia. Que cuando puedan venir a tu casa, que cuando te encuentren en el HB, en el banco, puedan decir: wow, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo es que me ama de esa manera? Que cuando entren digan: wow, ya me abrazó como 10 personas. ¿Qué pasa aquí, iglesia? Esa es la iglesia que queremos en Demet. Una iglesia que ame nuestra comunidad, una iglesia que ame las familias, una iglesia que ame el perdido. Iglesia, sí queremos los dones, pero más queremos el amor de Cristo en nuestras vidas. That's what we want. That's what we want. Escucha, los dones están activos en la iglesia y siguen activos en la iglesia. Pero más que eso, queremos el amor. Esa es nuestra misión como iglesia. Eso es nuestra misión. Que puedas activarte en los dones, pero que puedas amar. Escucha, quizás dices: pastor, yo no sé cuál es mi don. Yo no sé cuál es el don que Dios me ha dado a mí. Quizás el don es comenzar a servir. Y sabes, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que Dios sigue haciendo crecer su iglesia. ¿Ok? La buena noticia es que ha traído más bebés que nada, ¿ok? Ha traído más niños a la iglesia. Y los salones están a reventar. Pero tengo la mala noticia, que nuestros servidores también necesitan ayuda. Las personas que sirven en el ministerio de niños también necesitan ayuda. Las personas aquí en oración también necesitan ayuda. Escucha, queremos ser una iglesia que se parezca a Jesús. Y la forma en que nos parecemos a Jesús es sirviendo. La forma en que nos parecemos a Jesús es cuando comenzamos a servir. ¿Se acuerdan? El agua, la toalla, lavar los pies. Es el mayor ejemplo que podemos tener. Y si dices: pastor, ¿cuál es mi don? Te diría que la mejor forma de poder encontrar tu don es sirviendo. Servir tu iglesia. Él es amor, iglesia. Ponte de pie. Él es amor. Jesús es amor. Dios no da amor. Él es amor. Él te amó tanto que dio su hijo unigénito para morir en la cruz por ti y por mí. Si hoy tú no estás cerca de ese amor, hoy es el día. Quiero que cierres tus ojitos donde estás. Quiero orar por ti. Padre, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia, que tú sigues trayendo, Padre, sigues añadiendo, Padre, los que han de ser, Padre. Te pido, Señor Jesús, que seamos una iglesia que ame, Padre. Señor, eso es lo principal que queremos, Padre. Ser una iglesia que tu amor sea tan palpable, Señor, que la gente salga de aquí, Padre, llena, Señor. Que en cada small group, Padre, que en cada grupo pequeño puedan sentirse el amor tuyo. Que en cada reunión, Padre, que en cada evento que hagamos, Señor, tu amor sea presente. Y de ahí, Padre, tú puedas, Señor, ministrar tus dones a tu iglesia, Padre. Te pido, si alguien, Señor, hoy viene, Padre, con un dolor, Señor, Padre, si alguien, Señor, ha perdido, Padre Santo, Señor, lo que más ama, Padre. Si alguien, Padre, tiene el deseo de ser mamá, Padre, pero aún no ha pasado, Señor,
Iglesia, levanta tus manos. Hoy oro, Padre Santo, Señor, para que tú, Señor Jesús, de esos vientres, Padre, los abras, Señor. Y si alguien está pasando por el luto, Padre, de perder, Señor Jesús, un hijo, de perder su madre, que, Señor, hoy tú traigas consolación, que traigas restauración, Padre. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu Espíritu Santo en tu iglesia. Padre, que tu bendición, Señor, que la bendición del Padre, el Hijo, Espíritu Santo esté con ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, dale fuerte el aplauso a Dios. Iglesia, no te vayas. Dorca, Kenia tienen un anuncio especial para ustedes.